Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 76. El ataque de las bestias. Toda la ciudad estaba cubierta por el espeso humo, y también la base militar. El poder de defensa militar había caído a su punto más bajo. Si un gran grupo de bestias atacase la ciudad, no habría suficiente mano de obra para defenderla. El cerebro de Luo Yuan estaba vacío por el miedo. ¿Es eso una bomba lo que explotó allí?, preguntó Huang Jiahui después de unos minutos de silencio atónita. Creo que sí, dijo Huang Huiying. Ella parecía perdida también. Vámonos. No miren más, volvamos, dijo Luo Yuan, volviendo a la acción. Los cuatro sintieron escalofríos mientras regresaban rápidamente a la villa, siguiendo la ruta que habían tomado allí. Podían oír los rugidos de las bestias al mismo tiempo que el suelo temblaba como si hubiese un terremoto. Su casa estaba en el distrito oeste, a unos 25 kilómetros de las afueras de la ciudad. Aún podían oír los rugidos claramente a pesar de la distancia. Aparentemente, las bestias mutadas habían entrado a la ciudad. También podían escuchar el sonido de disparos y pequeñas actividades de bombardeo, pero nadie podía decir qué pasaba exactamente debido a la bruma. Los cuatro entraron rápidamente a la villa y cerraron la puerta. Se sintieron aliviados. La casa les proporcionaba protección y seguridad, a pesar de que sabían que no era la forma más segura de defenderse contra un ataque de bestias mutadas. Guan Sisi se veía muy pálida, siguió temblando, y seguramente se habría caído al suelo, si no hubiese estado apoyada contra la pared. Luo Yuan no se veía mejor. Su determinación era inferior a la media y su condición era peor que la de Guan Sisi. Parecía adolorido, y ocasionalmente ansioso y asustado. Estaba a punto de tener una crisis emocional. Date prisa, por favor, consigue un poco de agua. Huang Jiahui le dijo a Huang Huiying mientras ella comenzaba a quitarse la remera. Claro, respondió Huang Huiying nerviosamente antes de ir corriendo a la cocina. La camisa de Luo Yuan estaba hecha de plumas de búho negro de rango azul y el material era brillante e impermeable. El líquido nunca lo habría penetrado, a pesar de que Luo Yuan había derramado barro sobre él varias veces. No había ni una sola pizca de tierra. Su piel, sin embargo, era otra historia. Huang Huiying trajo agua de la cocina. Huang Jiahui tomó la tela del cubo y ayudó a Luo Yuan a limpiar cuidadosamente la sangre y la suciedad. Inhaló una bocanada de aire fresco para calmarse. Él se veía terrible. Toda su cara estaba terriblemente herida. Había agujeros y sangre por todas partes. El barro corrosivo cubría casi todos los agujeros. Huang Jiahui pudo ver su carne después de limpiar todo el pus. Ella incluso podía ver sus huesos a través de algunos de los agujeros. Luo Yuan todavía estaba sangrando. Ella lo ayudó a limpiarse. El agua dentro del cubo lentamente se volvió roja en el proceso. Luo Yuan gimió de dolor. Huang Jiahui ya no pudo contener sus lágrimas. Ella dejó de limpiar por unos minutos. Cuando levantó la tela, Guan Sisi también se olvidó de su miedo y comenzó a sollozar en la esquina. Habían cambiado el agua varias veces. De repente, oyeron el sonido de una explosión junto con los furiosos rugidos de las bestias. Todos parecían desesperados mientras sus caras se ponían pálidas. ¿Qué debemos hacer? Las bestias están llegando, vamos a morir. No quiero morir, ni siquiera he tenido sexo todavía, no quiero morir, dijo Guan Sisi ansiosamente. No tengas miedo. Estaremos bien, ¿recuerdas lo peligroso que era en la ciudad Dongwu? Aún así sobrevivimos. Esta vez será lo mismo, vamos a sobrevivir, solo debemos pensar positivo, dijo Huang Jiahui mientras tomaba a Guan Sisi en sus brazos con ojos llorosos. Sí, no moriremos. Hay mucha gente en la ciudad de Don, no podemos ser tan desafortunados. La casa es fuerte, estaremos bien, susurró Huang Huiying. Ella estaba tratando de consolarse más que a Guan Sisi. Luo Yuan se levantó del piso y dijo en voz alta: vamos a la habitación subterránea. El espacio es más pequeño, pero es más resistente y también hay mucha comida. Mientras haya ventilación, podemos sobrevivir allí durante unos meses, incluso si la casa se derrumba. Luo Yuan no habría tomado esa decisión si hubiera estado en su yo habitual. Era el tipo de persona que tomaba el control de su destino y no sucumbía al destino. Sin embargo, él realmente tenía miedo y ya no controlaba sus emociones. Todo lo que quería era llegar a un lugar seguro. Cogió su espada y corrió hacia la habitación subterránea. El resto de ellas lo siguieron rápidamente. Cuando la puerta se cerró, se quedaron en la oscuridad. Huang Jiahui encontró su linterna y la encendió. La luz blanca brillaba en la oscuridad, proporcionando algo de comodidad. Guan Sisi había agarrado el brazo de Luo Yuan en el momento en que llegaron allí y no lo había soltado desde entonces. Todos se sentaron en la esquina. Los rugidos se fueron aclarando a medida que el cemento en las paredes y el techo caía sobre sus cabezas. Oyeron el sonido de ladrillos cayendo por fuera y los gritos de alguien muriendo. Nadie sabía quién comenzó a temblar primero, pero pronto se volvió contagioso. Todos ellos estaban acurrucados juntos. Al principio, habían intentado hablar y consolarse, pero ya nadie se molestaba. Tenían demasiado miedo de que las bestias los oyeran.
Al final, apagaron la luz de la linterna. La habitación se llenó con el sonido de su pesada respiración. Luo Yuan cerró los ojos y meditó como solía hacerlo, tratando de enfocar su mente. Sabía que no era normal que se comportase así que decidió meditar y buscar la paz dentro de su corazón. Afortunadamente, tuvo algunos meses de práctica y pudo alcanzar ese estado mental. Aunque esta vez fue mucho más difícil de lo normal, pudo recuperar lentamente su concentración. ¡Bum! La cámara comenzó a temblar vigorosamente. Las tres mujeres se cubrieron la boca. Estaban demasiado preocupadas de que las bestias los oyeran. Todas tenían miedo. Luo Yuan de repente abrió los ojos y pensó, maldición. La casa se está derrumbando, las bestias están entrando. El sonido de pesados pasos se acercaba junto con los sonidos de los objetos que se caían y se rompían. Podían escuchar a alguien golpeando y pateando, y el sonido de las estructuras colapsando. La bestia era gigantesca. Luo Yuan estimó que medía unos 3 metros de alto y de 7 a 8 metros de largo, y pesaba unas 20 toneladas. Cada paso que daba causaba que el polvo cayese del techo mientras el edificio se sacudía vigorosamente. Sin embargo, la casa parecía resistir. Si hubiera sido un condominio, habría grietas y huecos en las paredes y podría haber colapsado. No había ni una sola grieta en la cámara subterránea. La bestia olfateaba mientras trataba de encontrar el rastro de su presa. Nadie se atrevió a moverse o hacer un solo sonido, pero todos seguían temblando. El poder estresante del organismo de rango azul casi los hizo desmayarse. Después de un rato, oyeron el sonido del agua goteando e inhalaron el olor asfixiante de la orina. Luo Yuan estaba sosteniendo su espada con fuerza. El sistema emitió un pitido de nuevo, pero no se molestó en comprobarlo. Todavía estaba en una etapa de recuperación, tanto física como mentalmente, y tenía varias lesiones menores en su cuerpo. No estaba seguro de poder matar a una bestia azul. Después de todo, los humanos eran físicamente más débiles que las bestias mutantes. Estaba asumiendo un gran riesgo cada vez que luchaba contra un animal de rango azul. A menos que quisiera morir, no podía permitirse ningún error. No podía correr y matar a la bestia. Eso podría llamar la atención de otras bestias cercanas. La única forma de proteger a todos era permanecer dentro de la cámara. Con suerte, la bestia no encontraría su olor y saldría de la casa lo antes posible. Capítulo 77. La Gran Guerra. Conforme pasó el tiempo, todos se sintieron aliviados al escuchar el sonido de los pasos desvanecerse. Después de que la bestia se fue, todos yacían en el suelo como trabajadores de una construcción exhaustos. Todavía podían oír rugidos desde el exterior, así como el sonido de explosiones de bombas y humanos gritando. Todo ese ruido era como una nube pesada y oscura presionándolos. Luo Yuan continuó meditando. Estaba terriblemente silencioso en la habitación y los bombardeos eran cada vez más fuertes y más frecuentes. Oyeron el sonido de los aviones de combate que pasaban y el ajetreo y el bullicio de la ciudad. La frecuencia de las batallas era cada vez mayor. Luo Yuan incluso podía oler el humo de las armas. El ejército ha centrado sus ataques y aumentado la frecuencia. Incluso sacaron los aviones de combate. La niebla venenosa debe desaparecer pronto. Susurró Luo Yuan antes de abrir los ojos y mirar a su alrededor con seriedad. Pensó que la guerra debía terminar pronto si la niebla venenosa desaparecía y el ejército comenzaba a atacar. De hecho, la guerra continuó desde la mañana hasta la tarde y no se detuvo hasta la noche. Aparentemente, la situación era peor de lo que había imaginado. Pelear de noche no era tan efectivo, solo causaba más lesiones y muertes. Sin embargo, la ciudad de Don era demasiado importante para la provincia. La mayoría de las fábricas se habían trasladado allí porque otros lugares de la provincia habían quedado en ruinas desde el brote de la mutación. La ciudad de Don se había convertido en la nueva industria pesada y el centro de estudios científicos en solo unos meses. Toda la provincia Jiangnan sería evacuada si la ciudad de Dong fuese conquistada y toda la provincia fuese tomada por un bosque verde. Había mucha comida en la habitación, pero todos parecían haber perdido el apetito. Comieron algo y luego se apretujaron juntos en la esquina. La habitación se oscureció durante la noche. La cara de Luo Yuan sintió comezón. Lo tocó con la mano y se dio cuenta de que había muchos más agujeros en él. Habían pasado casi 12 horas desde la mañana. La sangre en sus heridas se había coagulado, y sintió un leve dolor cada vez que las tocaba. Cualquier persona normal estaría preocupada por verse desfigurada. Luo Yuan se sentía enojado y molesto cada vez que pensaba en los cráteres volcánicos en su rostro. ¿Crees que terminará mañana?, preguntó Wang Sisi con incertidumbre mientras abría los ojos en la oscuridad. No tengas miedo, Sisi. El ejército está luchando contra las bestias mutantes, creo que todo estará bien para mañana. Hay alrededor de 100.000 soldados en la ciudad de Don, 200.000 si sumamos a los veteranos que fueron reclutados nuevamente. El sistema de defensa era débil debido a la niebla, pero ahora que la niebla se ha ido, será más fácil matarlos.
susurró Huang Jiahui. Hermano Luo, hermana Huang, ¿es cierto? Luo Yuan permaneció en silencio por un segundo. Luego dijo, sí, quizás todo terminará cuando nos levantemos mañana por la mañana. ¿Realmente terminaría tan pronto? Luo Yuan no sabía por qué, pero tenía un mal presentimiento. No creía que fuese una coincidencia que las bestias hubiesen atacado la ciudad durante todo este caos. La probabilidad era relativamente baja. Parecía que alguien había estado detrás de eso. Mientras que los mutantes se hacían más fuertes, su inteligencia también aumentaba. Luo Yuan se había topado con varias bestias mutadas antes y se dio cuenta de que su inteligencia era mucho más avanzada que la de los mutantes normales. Todavía tenían la inteligencia de las bestias, por lo que era difícil determinar si el conflicto biológico era posible. Sospechaba que los genes mutados de las bestias podían romper las restricciones de su inteligencia y convertirlas en bestias altamente inteligentes, o incluso darles el poder de controlar a un grupo entero de bestias mutadas. Luo Yuan se estremeció involuntariamente ante la idea. Sería realmente horrible si eso resultase ser cierto. Las criaturas con inteligencia similar a los seres humanos eran mucho más aterradoras que solo los gigantescos mutantes físicamente superiores. En millones de años de historia, los seres humanos habían logrado ocupar el tope de la cadena alimenticia en la Tierra e incluso habían abandonado la Tierra para explorar otros planetas cercanos. La clave de todos esos avances no era su tamaño o fuerza física, sino su inteligencia. Puede que no sea algo tangible, pero seguía siendo el elemento central y la motivación para el desarrollo y la evolución humana. Una nueva especie altamente inteligente sería una amenaza para la raza humana. Wang Sisi se calmó cuando escuchó las palabras de Luo Yuan. Luo Yuan suspiró. Había demasiadas cosas en su mente. Los bombardeos comenzaron a desvanecerse a medianoche. A la mañana siguiente, Luo Yuan abrió los ojos y movió los brazos y las piernas. Escuchó el sonido de los bombardeos afuera y se dio cuenta de que se estaba poniendo más serio que nunca. El humo asfixiante de las bombas y las pistolas traía el terrible olor a sangre. Las chicas se despertaron lentamente y escucharon la agitación afuera. Sus mejillas sonrosadas se pusieron pálidas al instante. Después de un rato, Luo Yuan se levantó y dijo, iré a ver. Por favor ten cuidado. Huang Jiahui habló después de un breve silencio. Luo Yuan asintió y salió de la habitación sosteniendo su espada. Una gran ola de calor lo saludó tan pronto como abrió la trampilla. Frunció el ceño mientras salía del baño. Toda la casa había sido terriblemente dañada. Parecía que acababa de pasar un tifón de grado 12. Había huellas profundas y grandes en las rocas y quelices, así como varios agujeros grandes en las paredes. El pilar en la sala de estar, que era de aproximadamente medio metro de diámetro, se había roto y formaba una V que sostenía la casa. Además de eso, había numerosas grietas grandes en el techo, algunas del tamaño de un puño. Sin embargo, Luo Yuan no prestó mucha atención al desastre. Vio muchos edificios destruidos mientras miraba a través de los agujeros causados por el ataque de las bestias. Había nubes negras brotando del suelo, acompañadas de llamas rojas y sonidos de bombardeos. Miró hacia la dirección de los distritos y vio un tanque al revés, abollado y raspado con su cinturón girando continuamente en el aire. De repente, una bestia rinoceronte de 5 metros de alto salió de la parte trasera de un edificio. Caminó unos pocos pasos antes de que fuese atacada repentinamente por un avión de combate. La sangre brotó de su cuerpo mientras rugía sin esperanza antes de que cayese al suelo. Todo su cuerpo estaba temblando. Cuando la batalla terminó, los aviones de combate volaron más allá del cielo sobre el distrito. De repente, fueron alcanzados por una enorme roca arrojada desde un edificio de oficinas corporativas. Los aviones explotaron en el aire. Un gigantesco gorila rojo estaba de pie en la esati del edificio corporativo. Saltó al suelo desde el edificio en llamas, creando un profundo cráter en la carretera. Seguía golpeando su pecho como un gran tambor. El gorila tenía unos 10 metros de altura con un cuerpo de pelaje rojo. Parecía que estaba ardiendo mientras caminaba por la calle. Luo Yuan respiró hondo y dio un paso atrás instintivamente. Aunque el gorila estaba a unos cuantos kilómetros de distancia, todavía estaba aterrorizado. Tenía que ser una criatura de rango azul o incluso de rango superior. Una mujer con manchas de sangre en su cuerpo salió corriendo del edificio corporativo. Inmediatamente se asustó por la escena de miedo frente a ella y cayó al suelo. Un fuerte viento sopló en la calle y la mujer fue capturada dentro de una enorme mano y metida en una gran cavidad bucal oscura. Luo Yuan podía escuchar los gritos desesperados de la mujer. En ese momento, 2 aviones de combate llegaron, apuntando al gorila y comenzaron a disparar sin parar. La bestia cubrió sus ojos con su enorme palma y dejó que los aviones de combate atacasen su cuerpo. El bombardeo apareció a su alrededor mientras el gorila seguía dando un paso atrás. Rugió extremadamente fuerte antes de que finalmente se detuviese. Al segundo siguiente, se lanzó un grupo de misiles al aire libre, golpeando al gorila y explotando.
Capítulo 78. La riqueza de la guerra. La gran fuerza de la explosión se extendió y provocó que los edificios cercanos temblasen vigorosamente. Vidrios rotos cayeron de las ventanas. Un rugido muy fuerte vino de las llamas ardientes. Lo Yuan estaba a punto de relajarse cuando vio una sombra borrosa y gigantesca salir de las llamas. Sacudió su cuerpo y de repente las llamas desaparecieron. Parecía estar herido. Había un gran agujero negro en su pecho, y la sangre seguía brotando de la herida, convirtiendo la calle en un gran charco sangriento. La herida no era profunda, lo que realmente hizo que Lo Yuan se sintiese nervioso. No tenía ni medio metro de profundidad, lo que significaba que era difícil penetrar el cuerpo de la bestia. La bestia tenía unos 2 metros de grosor, por lo que el agujero era una herida pequeña en comparación con su tamaño. No podía creer que los misiles que podían penetrar tanques pesados no pudiesen dañar la carne y los huesos. Lo Yuan sostuvo su espada con fuerza y se puso pálido. Él se sorprendió al descubrir que había una criatura tan legendaria que vivía en la tierra. Parecía ir en contra de las reglas de la naturaleza. La cabeza del gorila tuvo que ser lastimada porque la criatura seguía golpeándola. Parecía haberse olvidado por completo de que aún quedaban 2 aviones de combate encima de su cabeza. Dio algunos pasos antes de que un misil fuese lanzado de repente y golpease su cuerpo nuevamente. Fue seguido por un segundo y un tercero. Nubes parecidas a hongos se formaron en el suelo después de la explosión. Un edificio de 8 pisos cercano no sobrevivió al ataque de explosión múltiple y colapsó. Los 2 aviones de combate que aún se detenían sobre el gorila se fueron volando. El área se volvió temporalmente silenciosa. Lo Yuan continuó esperando por un tiempo. Su corazón latió rápidamente al darse cuenta de que la batalla había terminado. La sangre le brotaba en la cara y su cuerpo se sentía agitado. Un cadáver de un animal azul o de rango más alto era muy raro y valioso. Lo Yuan tuvo la suerte de obtener algunas escamas de una serpiente gigante que había utilizado para mejorar su cuchillo. Además, la carne y la sangre de rango azul eran mucho más efectivas para la evolución que otros organismos mutados. Eran extremadamente atractivos para Lo Yuan, quien quería evolucionar. Solo un poco de sangre y carne de la bestia sería más que suficiente. Esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Aunque quizás no se arrepintiese por el resto de su vida, aún estaría deprimido por unos días si se lo perdiese. Observó su entorno por un momento y luego se escurrió de un agujero curvando su cuerpo. Se movía a gran velocidad, pero era ligero y no hacía ningún ruido cuando aterrizaba. Su destreza de 13 puntos lo hizo moverse tan eficientemente como un gato. De vez en cuando, se detenía para comprobar si debía proceder. El distrito se había convertido en un lugar muy peligroso. Vio muchas bestias mutantes muertas en el camino, pero la mayoría de ellas eran de rango blanco o azul claro. Solo vio un cadáver de rango azul y era un anfibio. La mitad de su cuerpo había sido bombardeada, pero parecía ser muy fuerte. Todavía estaba vivo y luchando por escapar. Lo Yuan no se acercó más a eso. Él ya sabía que había un cadáver de mayor rango esperándolo. Por lo tanto, este mutante de rango azul no le interesaba. Después de unos minutos, él estaba fuera del distrito. Notó que los edificios a ambos lados de la carretera estaban llenos de grietas y había fragmentos de vidrio y piedras esparcidos por toda la calle. De repente, encontró algo que parecía un intestino partido junto a la carretera, junto a un montón de carne aplastada. Su emoción fue reemplazada por miedo. No sabía cuántas personas habían perdido la vida durante la batalla y no tenía idea de cuántas personas sobrevivirían a la guerra. Ni siquiera podía decir si los humanos ganarían esa batalla. Aún podía oír a las bestias rugiendo en algún lugar a lo lejos. Los rugidos de las bestias, el aluvión del alzamiento y los aviones de combate volando significaban que las bestias todavía estaban en camino a entrar a la ciudad. Lo Yuan respiró hondo y reprimió el miedo dentro de él. Rápidamente aceleró el ritmo. Sabía que no sería seguro para él quedarse mucho tiempo. Otro grupo de bestias vendría pronto y necesitaba aprovechar la oportunidad y recoger la carne y órganos que deseaba. Si se lo perdía, era posible que no tuviese otra oportunidad o incluso que pueda escapar del distrito. Después de unos minutos, finalmente encontró el gran cadáver tirado en la calle. Se dio cuenta de que un edificio de 12 pisos se había derrumbado y que el cadáver había aterrizado allí después de caer por la torre. La torre todavía estaba llena de humo. Fuertes explosiones destruyeron toda el área. Ya no quedaba calle intacta. Cuando llegó al cadáver gigante, a Lo Yuan repentinamente le resultó difícil respirar. Sintió como si una gran roca presionase sobre su pecho. Solo había sentido ese tipo de estrés cuando había estado parado frente a la serpiente gigante. Sin embargo, esta era la primera vez que estaba de pie tan cerca de un gigantesco gorila. Su cuerpo era enorme. Tenía unos 3 metros de alto, incluso cuando estaba a su lado. Sus músculos grandes, colmillos afilados y palmas ásperas parecían intimidantes. Lo que era increíble, sin embargo, era el pelaje del gorila.
Se veía perfectamente bien bajo la alta temperatura del fuego, e incluso parecía moverse cuando soplaba el viento. Las regiones que no estaban cubiertas por pelo eran extremadamente ásperas, con capas de escamas superpuestas, o tal vez era piel muerta. Las escamas eran del tamaño de la fruta langen, pero su forma se parecía a una pequeña pirámide con diferentes patrones. Había dos heridas en el cuerpo del gorila, una pequeña y una más grande. La gran herida fue la creada por los misiles. Aparentemente, 2 misiles habían penetrado en el mismo lugar, formando una herida del tamaño de una mesa redonda. La mayoría de los órganos dentro de su cavidad torácica habían desaparecido. Lo Yuan no perdió tiempo. Rápidamente sacó el Sanmadao y saltó sobre la palma de la bestia. Le tomó unos saltos antes de llegar al pecho. Era un desafío para él pararse sobre su cuerpo mientras el corazón del gorila aún latía. Su cuerpo aún no se había endurecido del todo, y su piel aún era suave y elástica. Lo que lo asustó fueron los movimientos repentinos y espasmódicos causados por la estimulación nerviosa interna. Respiró hondo y controló sus propios latidos antes de cortarle la garganta con el Sanmadao. Como el Sanmadao había sido mejorado a nivel azul oscuro, no había nada que no pudiese cortar. Incluso el acero era como arcilla mojada contra él. Sin embargo, le resultó difícil mover la espada una vez que había penetrado en la piel. Sintió como si la hoja hubiese sido acuñada entre los músculos de la bestia. Él había esperado eso. Lo Yuan sacó su espada y cortó en el mismo lugar otra vez, esta vez más duro que antes. Continuó repitiendo los mismos ataques, cada uno más rápido y más preciso que los anteriores. Completó aproximadamente 30 ataques en solo 5 segundos. Todo el cuello de la bestia había sido cortado en dos. Los huesos blancos del gorila se expusieron al aire, pero, por desgracia, el Sanmadao no pudo continuar su trabajo. La colisión de la cuchilla y los huesos produciría un sonido de tono alto. Lo Yuan decidió detenerse ya que estaba demasiado preocupado porque su espada se dañase. De repente, una fuerte energía salió de su cuerpo y la hoja del Sanmadao brilló al instante. Se dio cuenta de que la espada podía reunir energía más rápido que nunca y era mucho más brillante que la última vez. No tuvo tiempo de pensarlo más. Levantó la espada en el aire y reunió toda su energía, usando cada gota para golpear el cuello del gorila nuevamente. Un fuerte sonido vino del gorila mientras su cuello era roto. Lo Yuan sintió que su cerebro se quedaba en blanco por un segundo mientras sus extremidades se entumecían. No se atrevió a mirar a la bestia por más tiempo. Él solo agarró la piel de su cráneo y arrastró el pesado cráneo todo el camino de vuelta a casa. Capítulo 79. Nube llameante. Lo Yuan pasó unos 15 minutos tratando de arrastrar el cráneo de vuelta a la casa. El cráneo era demasiado grande para caber a través de la entrada de la habitación, por lo que tuvo que dejarlo en la sala de estar. Aparentemente, el Sanmadao no era adecuado para la disección de cráneo. No era un arma pesada y su hoja era demasiado delgada y débil para objetos fuertes y duros como huesos. Por supuesto, podría usar su poder para hacer eso, pero era demasiado peligroso. Podría agotarse en cualquier momento en circunstancias tan peligrosas. Encontró un hache dentro de la casa, la colocó en el hueso del cuello del gorila y comenzó a sintetizarla. El brillo en el hueso se desvaneció inmediatamente y se convirtió en un blanco opaco. Parecía que acababa de ser oxidado. Varios poros minúsculos aparecieron en su superficie. Al mismo tiempo, la temperatura del hache comenzó a aumentar y comenzó a quemarle la mano. Aunque el hache estaba cubierta por una capa de pintura roja, debajo de esa capa se había vuelto muy lisa y brillante. Nadie creería que era un hache a menos que la hubiesen visto evolucionar. La mayoría de la gente pensaría que era jade tallado en forma de hache. Lo Yuan recogió el hache y se dio cuenta de que se había vuelto más pesada. El peso era perfecto para él. Strong Skeleton Axe. Material, aleación, hueso de gorila. Rareza, azul oscuro. Peso, 5.3 kilogramos. Poder, 32 a 35. Propiedad complementaria 1. Velocidad de ataque -1. Propiedad complementaria 2. Ataque explosivo. El poder de ataque se hace más fuerte. Tiempo de enfriamiento, 24 horas. Requisitos del equipo, 11 puntos de fuerza. Observaciones, esta es un hache muy poderosa. Las características del hache se habían vuelto más aterradoras después de haber evolucionado. Incluso había superado en poder al Sanmadao. Aunque su primera propiedad complementaria fue un poco decepcionante, Lo Yuan se sorprendió con la segunda. La clave era que no tenía muchas restricciones. Por ejemplo, el Sanmadao requería experiencia con la espada para que alguien lo usara. Por supuesto, el único inconveniente era que solo podía confiar en su destino para que el hache atacase explosivamente. Sin embargo, el hache ya había sido un arma muy poderosa incluso antes de haber alcanzado esta etapa óptima. El diámetro del cráneo era de aproximadamente 1.2 o 1.3 metros, que era suficiente para producir 4-5 armas fuertes. Sin embargo, esa no era la primera vez que pensaba en eso. Levantó el hache y le cortó el cráneo, produciendo un sonido fuerte y agudo mientras la carne y la sangre se derramaban por todo el lugar.
Cuando Luo Yuan lo golpeó unas 10 veces, una luz brillante apareció. Su rostro de repente se volvió rojo y la imagen de un gorila loco rugiente se deslizó en su mente. De repente se sintió extremadamente enojado y furioso. Abrió la boca involuntariamente y rugió como un gorila. Su cuerpo se sacudió un poco cuando una fuerte energía se liberó de él. De repente, sus músculos comenzaron a expandirse, al igual que sus venas y arterias. Al instante se hizo alto y enorme, y sus ojos se pusieron rojos. El alma del gorila parecía estar poseyendo su cuerpo. Se sintió extremadamente furioso y levantó el hache con ambas manos y cortó el cráneo una vez más. Hubo una gran grieta en su superficie y después de ese segundo golpe, se rompió. ¡Ban! 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 La sala de estar se llenó de ruido ya que parecía no tener otra manera de liberar su locura. Después de un tiempo, lentamente se volvió más racional y su ira disminuyó. Pensó que habría algunos efectos secundarios por la evolución del arma, pero afortunadamente, no estaba agotado. Se sintió relajado y cómodo, como después de tomar una ducha caliente. La depresión y la frustración que había sentido previamente también se habían ido. El ataque explosivo no parecía depender de su propio poder sino de la propia hache. Luo Yuan recogió el hache y la miró. Notó dos grandes grietas, lo que significaba que su poder había sido consumido casi por completo. Luo Yuan había esperado eso. Sin embargo, el hache no se rompió, a pesar de que colisionó con un objeto similar varias veces. Todo el cráneo del gorila fue destruido. Luo Yuan encontró algunas bolsas Rizelevels en la cocina y vertió los fluidos cerebrales y el cerebro aplastado en una de ellas. Se dio cuenta de que había más de 10 bolsas en el suelo cuando terminó. Él llevó todas las bolsas a la habitación subterránea. Notó que las mujeres lo miraban con curiosidad cuando estaba a punto de cerrar la puerta. Él vaciló, y luego sacudió la cabeza con una expresión triste. Él permaneció en silencio mientras abría la bolsa con el cerebro aplastado. Puso el cerebro aplastado en una olla y su horrible olor se apoderó inmediatamente de toda la habitación. Huang Jiahui se levantó del suelo con una expresión de dolor. Iba a usar agua mineral para lavar algunas latas vacías que quedaban de su última cena. No, no uses el agua mineral. Ya no hay suministro de agua, trata de no usar nuestra agua potable. Luo Yuan la detuvo. Había revisado el suministro de agua y gas cuando ya había ido a la cocina y se dio cuenta de que ya no había agua ni gas. Las 2 cajas de agua mineral en la habitación subterránea eran su única fuente de agua potable. Su mano que estaba a punto de girar la tapa de la botella se detuvo de inmediato. Lentamente dejó la botella y dijo, Luo Yuan, no nos mientas que tan mala es la situación afuera. Luo Yuan negó con la cabeza y dijo, es terrible. Las bestias están entrando a la ciudad y no parecen estar disminuyendo. Creo que la batalla continuará mañana, quizás incluso pasado mañana. La única pregunta ahora es si los humanos tienen suficientes balas para matar a todas las bestias. Todas se volvieron aún más pálidas que antes. Luo Yuan agarró la bolsa con el cerebro aplastado y la vertió en 4 latas. Luego tomó una de las latas y la bebió lentamente. El terrible olor del cerebro aplastado formó una extraña combinación con los restos de comida de la lata, pero no lo notó en absoluto. Huang Jiahui también tomó una. Cerró los ojos y contuvo el aliento antes de tragárselo rápidamente. Luego ella sirvió un poco más en su lata. Wang Sisi dudó. Tenía una expresión de sufrimiento en su rostro, pero también se lo bebió rápidamente. Huang Wuying se sintió extremadamente incómoda al ver a los 3 bebiendo ese horrible líquido rojo. Ciertamente no parecía comida. Ella preguntó con curiosidad, ¿qué es eso? Luo Yuan la miró por un segundo antes de decir, cerebro fresco machacado de una bestia mutada. Es bueno para ti si te lo tomas. Luo Yuan no pensaba muy bien de ella. Ella estaba haciendo un esfuerzo y siendo amable con todos ellos, así que toleró su existencia. De todos modos, ella se había unido a ellos ahora, así que no sería bueno boicotearla. Además, ya no era un secreto que la carne y la sangre de las bestias mutantes eran la clave de la evolución. Aquellos lo suficientemente inteligentes ya lo sabían. Sin embargo, aunque muchos sabían el secreto, solo había unas pocas personas que habían logrado evolucionar. No tenía nada que ver con la riqueza o el estatus, era pura suerte. Huang Wuyin parecía sorprendida y su cara se puso muy pálida cuando se dio cuenta de que era el cerebro de una bestia. Inmediatamente se cubrió la boca para evitar vomitar. Huang Jihui miró a la pobre Huang Wuyin y recordó haber comido esa cosa horrible por primera vez. Dejó su lata y dijo, está bien, no lo huelas ni lo pruebes. Simplemente trágalo cuando lo pongas en tu boca. Independientemente de qué tan amable ella había sido, pasando por una experiencia horrible la había hecho más fuerte. Los consejos de Luo Yuan y Huang Jiahui le recordaron los rumores. Ella sabía la importancia del poder y la fuerza, especialmente cuando la justicia no podía protegerla. Ella no dudó más. Ella solo tomó una lata de puré de cerebro y se la bebió. Cuando terminó, parecía realmente enferma y permaneció en silencio. Luo Yuan la miró y pensó que era valiente. Solo las personas valientes podrían sobrevivir a través de este caos.
Luego miró a Wang Sisi, que estaba vomitando, y negó con la cabeza decepcionado. Luo Yuan era el único que no sentía que su cuerpo estaba ardiendo. Las demás se marearon y tuvieron un terrible dolor de cabeza. Afortunadamente, Luo Yuan les había explicado los efectos secundarios de comerse el cerebro aplastado. De lo contrario, habrían estado mucho más adoloridas. De hecho, se sentía mucho peor en comparación con el momento en que Luo Yuan se había comido el cerebro del rey rata mutilado. Excepto Huang Jiahui, las otras dos chicas lloraban y gritaban como si nadie estuviese mirando. Aproximadamente 30 minutos después, comenzaron a sentirse mejor. Luo Yuan suspiró. No podía ver ningún signo de evolución en ellas ni en él mismo. No funcionó. La probabilidad de evolución era muy baja. Sin embargo, no parecían estar deprimidas. De hecho, parecían bastante emocionadas. Wang Sisi siguió saltando de un lado a otro. De repente, Luo Yuan dijo, Sisi, probemos tu poder. Wang Sisi asintió emocionada. Varias latas de comida volaron en el aire cuando ella apuntó con su dedo hacia ellas. Siguieron moviéndose más y más rápido hasta que cerró los ojos y un fuerte viento apareció en la habitación. Las otras dos chicas no pudieron resistir su fuerza y se hicieron a un lado. Wang Sisi intentó mover algo más pesado. Ella apuntó a una caja de vino y comenzó a cantar. La caja comenzó a moverse y luego voló al aire. Ella sabía que podía hacerlo mejor. Ella movió una caja de Coca-Cola y luego una caja de Sprites. Por último, levantó una caja de botellas de agua mineral. Había un total de 4 cajas de vino y bebidas girando alrededor de ella. Desafortunadamente, su velocidad se hizo mucho más lenta. Ella comenzó a sudar después de algunas rondas de girar y rápidamente dejó las cosas. Huang Jiahui y Huang Wuying estaban asombradas. Suspiraron al instante cuando Wang Sisi no pudo continuar. La mitad de su emoción se había ido. Estas cosas exceden el límite del peso que ella había podido manejar, por lo que al menos ha mejorado su poder. Ahora sé que la concentración y la percepción sensorial están relacionadas, tal vez incluso la evolución de la percepción sensorial. Incluso si no lo están, la percepción sensorial tiene que ser un factor. Instantáneamente se sintió inspirado. ¿Estás bien?, preguntó Luo Yuan cuando notó a Wang Sisi sosteniendo su cabeza. Oh, abusé de mi fuerza y ahora siento un poco de dolor de cabeza, respondió Wang Sisi mientras sonreía dulcemente a Luo Yuan. Ella no parecía tener dolores de cabeza. Pásame tu lanzadera, te ayudaré a modificarlo, dijo Luo Yuan mientras recordaba el cráneo gigante afuera. Hermano Luo, ¿podrías hacer uno más lindo? El anterior es realmente feo, dijo emocionada Wang Sisi. Las apariencias no importan, lo que importa es la funcionalidad. Incluso si lo hago mejor, solo será un juguete en tus manos, le dijo Luo Yuan. Wang Sisi bajó rápidamente la cabeza y dejó de hablar. Huang Jiahui, ¿podrías pasarme las balas que tienes? Huang Jiahui sintió emocionada. Sacó algunas cajas de balas de su bolsillo junto con el Desert Eagle. Ella sacó todas las balas y se las pasó a Luo Yuan. Había muchos materiales, incluidas balas de rango azul oscuro, que podían matar fácilmente a bestias mutantes más débiles que el rango azul oscuro. Podrían matarlas de un solo disparo si el asesino apuntaba a su punto más débil. Sin embargo, era necesario un experimento para demostrarlo. Si funcionaba, Luo Yuan planeaba actualizar todas las balas de Huang Jiahui al rango azul oscuro. De esa forma, ella podría ser capaz de desempeñarse mejor en los momentos críticos. Era abrumador para luchar solo y sería extremadamente peligroso si se topasen con un grupo de mutantes. Inicialmente, había querido modificar algunas prendas, pero al final abandonó ese pensamiento. Sabía que el cráneo del gorila no sería adecuado para eso. Usando la identificación, descubrió que el gorila no tenía propiedades específicas. Aunque podría usarse para hacer ropa, su protección era relativamente baja. Su velocidad se reduciría si perdía las propiedades del viento, lo que significaba que su poder se vería disminuido. Solo necesitaban suficiente protección para evitar que las balas penetrasen en sus cuerpos. De hecho, no había forma de evitar un ataque de una bestia mutada de rango azul oscuro. A pesar de que la ropa resistente no se rompería, el cuerpo humano no podría resistir tal ataque. Por lo tanto, ¿por qué no modificar las balas y las armas? Luo Yuan salió de la cámara subterránea y se dio cuenta de que la temperatura afuera era incluso más alta que antes. Se sintió deprimido y procedió a investigarlo. Miró a través del gran agujero en la pared y quedó atónito por un tiempo. El cielo se había vuelto rojo y un bombardeo se elevaba desde el suelo. Toda el área parecía un mar de fuego. Enormes llamas se tragaban todo a la vista, y las torres ardían y colapsaban bajo la alta temperatura. Todo en la vecindad había sido destruida. ¿Una bomba termobárica?, dijo lentamente Luo Yuan mientras se estremecía. Capítulo 80. Supervivencia. 3 grandes bombarderos seguían lanzando bombas termobáricas, olas de llamas que se elevaban y se extendían. Las olas de las explosiones eran interminables y explotaron en las nubes. En menos de un minuto, los 3 bombarderos ya habían arrojado casi un centenar de bombas termobáricas, volando todo dentro de varios kilómetros de radio en un mar de llamas.
Su fuerza destructiva era similar a una mini bomba nuclear. Las bombas termobáricas también se llamaban nucleares de Asia. Era inhumano utilizarlas contra objetivos vivos. Los que eran asesinados por ellas morían por asfixia o por la alta temperatura. A medida que avanzaba la raza humana, tales explosivos habían sido prohibidos por las Naciones Unidas, al igual que las armas bioquímicas. Se sintió surrealista verlas ser usadas de nuevo ese día. La ciudad de Dawn siempre tuvo un ambiente estable. Nunca había experimentado amenazas serias. Debido al reciente aumento de la población, la aldea cerca de las obras de defensa había sido evacuada, y las afueras, que eran solo marginalmente seguras, se habían inundado de gente. Incluso si las afueras ya hubiesen sido ocupadas por bestias mutadas, probablemente aún habría un gran número de supervivientes. La cara de Luo Yuan estaba pálida como una sábana. Estaba claro para él que los militares nunca harían tales ataques si pudiesen elegir. Todos sabían que la protesta pública después de una guerra tenía la capacidad de ahogar a alguien. La ciudad de Dawn había sido forzado a una esquina, a pesar de que era lo suficientemente fuerte como para luchar contra una bestia mutada de nivel azul, se sentía desesperado y perdido como cualquiera en ese momento. Su propia fuerza parecía insignificante en esa situación feroz. Una vez que la ciudad de Dawn cayese, Luo Yuan observó en estupor por un momento antes de voltearse hacia el enorme cráneo. Dio unos pocos pasos, pero tropezó con una pila de barro. Su espada saltó de su mano, se levantó y la recogió, sus manos temblaban y su cuerpo temblaba. Se había mantenido fuerte porque no se había sentido desesperado, pero ante la posibilidad de que no hubiera esperanza, nadie podía permanecer impasible. Él respiró hondo y se obligó a sí mismo a mantener la calma. Tomó una bala sintetizada de nivel azul oscuro y la empujó dentro del cañón. Apuntó a una pared y apretó el gatillo. ¡Bum! Un agujero apareció en la pared después de un sonido ensordecedor. Luo Yuan fue a verificar. El agujero era casi del mismo tamaño que la bala, lo que significaba que la bala había atravesado la pared sin problemas. La colisión no había cambiado su forma. Él asintió con la cabeza. Él podría seguir sintetizando. Unos minutos más tarde, las balas de color blanco jade formaron una pila en el suelo. Él solo se levantó después de haber sintetizado la lanzadera de Wan Sisi a nivel azul oscuro. Él tenía que hacer algo. Él no podría soportar eso por más tiempo. Cuando miró a lo lejos en la distancia, la expresión vacilante de su rostro fue reemplazada por la determinación. El mundo se había vuelto peligroso y desconocido. Ya no había un lugar seguro y absoluto para esconderse. En lugar de encontrar escondites o esconderse en rincones oscuros y esperar la muerte, parecía lógico probar suerte una vez más. Esa amenaza bien podría ser su oportunidad. Las bestias mutadas de nivel azul, que por lo general eran difíciles de encontrar, estaban en todas partes ahora, algunas de ellas tan gravemente heridas que estaban exhalando su último aliento, mientras pudiese desencadenar una misión. Siempre había sido un misterio para él cómo el sistema elegía asignar ciertas misiones. Nunca parecía asignar una sin razón. Después de todo este tiempo, Luo Yuan comenzó a notar un patrón vago. Su suposición finalmente fue confirmada. Después de que la mutación había comenzado, la mayoría de sus misiones se habían relacionado con la muerte de las bestias mutadas. Si el sistema era una especie de tecnología desarrollada o una fuerza misteriosa, todavía tenía que cumplir con el equilibrio de la energía. Cada actualización de energía en su cuerpo después de subir de nivel debía tener su origen en algún lugar. Antes de la mutación, las misiones se separaban unos meses y, a medida que aumentaba su nivel, el periodo de tiempo entre ellas se había acortado. Había deducido que el poder venía de sí mismo ya que su apetito había aumentado significativamente durante ese periodo. Además de su propio esfuerzo, supuso que parte de su fuerza era utilizada por el sistema para subir de nivel. Las misiones se habían asignado con mucha más frecuencia después de la mutación, y era una gran posibilidad de que algunos de los poderes especiales de las bestias mutadas hubiesen sido absorbidos por el sistema. La razón detrás de las frecuentes misiones del sistema eran las fuertes bestias mutantes que había alrededor. Asignar misiones era solo una táctica. La evolución del anfitrión era el verdadero motivo aquí. Y para evolucionar, el anfitrión necesitaba absorber continuamente energía. Él tomó un rollo de cinta y se cerró el ruedo de los pantalones. El exterior parecía salvaje, lleno de bestias mutantes extrañas y peligrosas, cualquier imprudencia podría resultar en su muerte. Él no estaba listo para salir. Él no se sentía lo suficientemente tranquilo todavía. Se sentó en un lugar decidido y dibujó un círculo liviano en la alfombra con su espada, cortando la pieza fácilmente. Él comenzó a limpiar la espada, una y otra vez. Conforme la limpiaba, su corazón se calmó y su respiración se ralentizó. Cuando su pulso se volvió débil, se levantó lentamente, salió de la casa enérgicamente sin hacer ruido. La rana mutada a la entrada de la zona residencial yacía inmóvil en el suelo.
Si su cuerpo no hubiese estado convulsionando de vez en cuando, la gente habría pensado que estaba muerta. Luo Yuan se acercó sin decir nada y apuñaló el machete en su cabeza rápido como un rayo, girando la espada. El dolor hizo que la rana mutada recobrase momentáneamente su conciencia antes de morir. Luo Yuan ya se había retirado a varios metros antes de poder hacer un último ataque. Salió de las afueras de la zona residencial sin echarle una segunda mirada a la rana. Un gran jabalí mutado se tambaleaba por la calle. Su cuerpo estaba lleno de agujeros debido a las ametralladoras, su pelaje negro estaba teñido de rojo carmesí con sangre mientras la bestia gemía y lloraba. Dos nubes blancas resoplaron de sus fosas nasales mientras sus ojos verdes del tamaño de un puño miraban alrededor con recelo. De repente, una ventana de vidrio en el tercer piso de un edificio cercano se abrió. Entre los fragmentos de vidrio, había una sombra negra. Un rayo azul brilló y al momento siguiente una cuchilla cortó la cabeza de la bestia. La sombra aterrizó en el suelo y saltó hacia algún lugar en la distancia. Ahí fue cuando la bestia mutada reaccionó. Se detuvo enojado y giró la cabeza en busca del humano que se había atrevido a desafiarlo. Su cabeza se deslizó fuera de su cuello lentamente, la sangre salió en chorros debido a la presión. Un poco más lejos, Luo Yuan estaba apoyado en la esquina de una pared, respirando pesadamente. Esta es la 10ª bestia mutada de nivel azul y la tercera misión nivel E hasta ahora. Ha pasado demasiado tiempo para esta locura, debería poder subir de nivel una vez que complete otra misión. La sonrisa en las esquinas de la boca de Luo Yuan desapareció tan pronto como apareció. Tal vez fueron las heridas que ya había sufrido por parte de las bestias mutiladas, pero no importaba lo bien que las había ejecutado, las 3 misiones suyas solo habían sido clasificadas como promedio. Sin embargo, también le habían otorgado 4.800 puntos de experiencia. Además de lo que ya tenía, su expa ahora era 8900/9600, solo 700 puntos de experiencia hasta su siguiente nivel. Unos minutos más tarde, el jabalí sucumbió a su muerte. Se acercó cautelosamente y comenzó a tragar la sangre que goteaba por su cuello sin cabeza. La sangre ligeramente salada y con sabor a cobre tenía un toque de dulzura, un sabor al que se había acostumbrado después de consumirla varias veces. Incluso podía diferenciar entre los diferentes tipos de bestias ahora. Su cuerpo hervía mientras tragaba la sangre fresca, su energía agotada se recuperaba en un instante. Era su último recurso para recuperar su energía ya que las bestias mutantes poseían mucha energía activa de la que carecía la comida normal. Si no hubiese sido por eso, su energía nunca le habría durado tanto durante una batalla. Incluso si la batalla duraba solo unos pocos segundos, desatar completamente su poder y fuerza aún era una gran carga para su débil cuerpo. Estaba un poco decepcionado de que no hubiese evolucionado, incluso después de haber bebido tanta sangre de bestias mutadas. Solo podía culpar a su mala suerte por eso. Después de un tiempo, su energía había alcanzado su pico una vez más. Levantó su espada y caminó por la calle con pasos ligeros. 10 minutos después, de repente se detuvo y cambió de dirección, caminando apresuradamente hacia otra calle. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.